Quiero hablarles un poco acerca de un hombre que tuvo la dicha de ser contado con los 12. Este hombre que tal vez, como muchos de nosotros, nunca se imaginó lo que le deparaba el futuro. Él nació en una familia de pescadores. Sus abuelos y las generaciones pasadas de que tenían memoria habían sido pescadores. Sus padres eran pescadores, sus hermanos eran pescadores y tenían un negocio muy próspero en las orillas del mar de Galilea. La pesca era uno de los oficios más nobles y también más productivos en los tiempos de Cristo. Toda la familia se dedicaba a ello. Ahí vivía también su esposa, su suegra vivía con ellos. Cuando una familia se unía, pues aumentaba el oikos, ya les he explicado eso, y era una gran familia que se reunía en torno a su actividad productiva, y ahí estaba, en un ambiente familiar, un ambiente de camaradería, un ambiente de trabajo, un ambiente también rudo. La pesca suele ser un trabajo rudo, se tienen las manos llenas de callos por estar jalando las redes, por el remo. También en las balsas no había motores en aquel entonces, era puro pulmón, ¿verdad? Impulsaban con los remos, y era un hombre fuerte, un hombre que tenía hecha su vida. Estaba casado, tal vez tenía ya familia, pues tenía pues todo un futuro para seguir la tradición familiar, un futuro de pescador. Sin embargo, en una ocasión llegó un hombre a su casa, lo invitaron otros miembros de su familia, y resulta que la enfermedad de su suegra fue sanada de una gran fiebre que le llegó, y andaba predicando Jesús en los mares cerca de Galilea. Le hablaron, ya su fama empezaba a extenderse, aunque era el inicio de su ministerio, y se encuentra con una novedad en la familia. Hay un hombre que llegó a nuestra casa, hizo una oración y oró por tu suegra, Pedro, y tu suegra está bien. Y la señora contenta: sí, mijito, fíjate que vino un tal Jesús de Nazaret y simplemente puso su mano sobre mí, reprendió la fiebre y mira, estoy bien. Y eso ya fue un primer impacto en su vida. Sin embargo, al día siguiente, cuando andaba pescando, ahí estaban ya a la orilla, y el Señor les dice que le diera permiso de entrar a su barca. Tiene el privilegio, ¿no?, de que me doy cuenta que llega el Jesús y le dice: déjame subirme a tu bicicleta, subirme a tu carro, entrar a tu casa. Y Pedro, bueno, la única noción que tenía de él era de que era un hombre que había sanado a su suegra. Y de ahí, cuando lo sube a la barca y lo impulsa unos metros adentro del mar, empieza a hablar palabras que jamás había escuchado, empieza a hablar palabras de misericordia, empieza a hablar palabras de amor, empieza a hablar palabras profundas que penetran no solamente los pensamientos, sino que van mucho más allá, que parecía, verdad, que tenía una espada afilada en sus labios, y que le hablaba con palabras tan satisfactorias de escucharlas, palabras tan llenas de sabiduría, palabras tan hermosas que llenaban algo en su corazón. Y después de eso es testigo presencial de un milagro. Cuando Jesús terminó su sermón, le dijo: van a magar adentro y vamos a pescar. Y le dijo Pedro: Señor, pues es que toda la noche anduvimos pescando y no ha pasado nada. Bueno, pues echa la red y échala hacia la derecha ahora y vas a ver lo que sucede. Cuando saque aquellas redes, dice la Escritura, que estaban llenas a reventar, y con ese temor de que no podían ni levantarlas y romper las redes, les hablan a los demás que estaban a la orilla, se suben a las pangas y van a donde está Pedro y reparten verdad, aquella pesca, la primer pesca milagrosa que se menciona ahí en la Escritura. Y Pedro le queda algo en claro: esto no es para mí. Le dice al Señor, se acerca hacia él, le reconoce su divinidad, le reconoce su poderío. Tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre la naturaleza, pero dijo: yo soy un simple pecador, soy un simple pescador. Y le dijo, cayendo de rodillas ante él: Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador.
Si estás pensando y te has puesto tu vista conmigo, te has equivocado. Yo no soy para esto. Yo soy hombre pescador. Mira mis manos rudas, mira mi lenguaje rudo, mira mi cabeza dura. No soy para eso. Y sin embargo el Señor simplemente le dice, a partir de hoy te vas a ser pescador de hombres. Y ese llamado inicial en Pedro cambió toda su vida. En ese mismo instante regresa con aquella pesca abundante, se la entrega a su padre, a sus hermanos y les dice, papá, ¿dónde te firmo la renuncia? Yo me voy. Hay un hombre que me hizo un llamado irresistible y que no puedo dejar de acudir a él y lo voy a seguir. Ante la sorpresa de todos tal vez, ¿verdad? Porque decían, pues el menos espiritual aquí es Pedro. El que menos esperábamos, que ni siquiera va a la escuela, ¿verdad? Y tal vez poco iba a la sinagoga. Dice la Escritura, lo describe con un hombre sin letras y del vulgo, no había ido a la escuela, no sabía él nada de esas cosas. Y sin embargo, ahora tenía un llamado en su vida que había transformado su entorno y que había transformado la manera de ver su futuro. A los pocos días fue electo como uno de los 12 discípulos. El Señor hizo el llamamiento después y ya lo señaló y al primero que llama es a Pedro. Tú vas a ser de los 12. Tú vas a ser del equipo, ¿verdad?, de avanzada. Tú vas a ser el equipo que yo estoy seleccionando para cambiar al mundo entero con este mensaje de salvación y tú eres cabeza de este equipo. El primero que mencionó es Pedro. Así dice, ¿verdad? Mateo capítulo 10. Al poco tiempo, Pedro, después de contemplar las maravillas del Señor, no solamente está aprendiendo como los demás, no solamente tiene necesidad de ser transformado por ese mensaje, no solamente recibe como esponja toda la enseñanza, sino que tiene la iniciativa de ir siempre más allá. Es el hombre revolucionario, el hombre que siempre quería ir hacia adelante, se adelantaba, el hombre líder. En una ocasión, dice la Escritura, allá en Mateo 14, que cuando Jesús lo vio caminando sobre las aguas allá en el mar de Galilea, entonces Pedro le dijo, si eres tú, Jesús, permite que yo vaya a ti. Óiganme qué osadía de hombre, ¿no? Un hombre que dijo, si Jesús puede y si Él me llamó, yo también puedo. Y se lanzó, hermanos, y caminó unos metros, no dice la Escritura qué tanto, pero se lanzó, ¿verdad? Se lanzó y fue el único, aún con eso, y que al poco tiempo se hundió y le pidió auxilio y el Señor lo rescató y también le dio una enseñanza y a veces lo juzgamos por eso. Sin embargo, la Biblia no registra ningún otro que haya caminado sobre las aguas, solo Pedro. Fue el aventado, ¿verdad? Aunque se haya hundido, pero fue el único que se aventó y dijo, yo camino sobre las aguas como el Señor. Y ahí estaba. Pedro también estuvo en el monte de la transfiguración y vio la gloria de Dios. De los 12, era uno de los 3 privilegiados que el Señor los llamó aparte a un monte y ahí se reveló a ellos y les mostró su gloria y dejó su velo humano por un instante y les reveló que Él era el Dios todopoderoso, el Dios que había hablado a sus padres allá en el desierto, el Dios que había enviado maná del cielo. Ese Dios se revela ante ellos. Y cae ahí también postrado ante Dios como un hombre privilegiado de conocer la gloria de Dios. Visiblemente, palpablemente estuvo en ese monte. Nadie se lo platicó. Los otros 9 se tuvieron que conformar con la experiencia narrada, pero ninguno de ellos, de los demás, solo Pedro y Juan y su hermano estuvieron en ese lugar. Fue el hombre también que experimentó los primeros destellos de revelación en los discípulos. Aunque después fue algo constante, ¿verdad?, en la vida de los cristianos. Cuando el Señor les hizo una pregunta que los llevó allá a la cueva, que los llevó allá a las puertas del Hades. Cuando los llevó a aquel lugar y les dio una enseñanza acerca de su reino, les hizo una pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y todos los discípulos tenían ahí su concepto, no, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el
un maestro, tú eres un profeta, otros dicen que eres el profeta Elías. Y cuando los confronta, le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, adelantándose, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Dios le aclaró algo ahí, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un destello de revelación. O sea, Pedro tenía el don de revelación y podía declarar cosas que nadie más podía ver. Podía vivir cosas que nadie más podía experimentar. Un hombre que había visto la gloria de Dios, pero que también tenía un problema en su carácter. Tal vez por la naturaleza de su oficio y la rudeza del ambiente en el que se desenvolvía, Pedro era duro para perdonar. Tal vez la vida lo había hecho así, tal vez el ambiente, no sé. Pero sin embargo, en una ocasión que el Señor habló sobre el perdón, a Pedro se le hizo exagerado eso y dijo, no, Señor, ¿cómo está eso? ¿Estoy entendiéndote bien? A ver, explícame, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Debe haber un límite, un tope. Todos llegamos a un momento en que nos botan el tapón y debe haber un límite. ¿Cuál es el límite? Y el Señor lo confronta con su realidad y le dice, no, mijito, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Que simbólicamente hablando, porque el 7 es infinito, significa, o sea, siempre, mijito, tienes que perdonar. Y es entonces que le narra aquella historia del hombre que no quiso perdonar. Ya hemos hablado sobre ello, ¿verdad? El hombre que se le entregaron 100 denarios y bueno, no les voy a contar esa historia, no es el propósito, pero un hombre que era duro para perdonar, que miraba la injusticia y que sufría por la injusticia, pero que también un hombre determinado a defender a Jesús. Un hombre tan determinado en lo que había creído que él le va a declarar, Señor, nada me va a apartar de ti. Jamás voy a dejar este lugar. Yo siempre voy a estar contigo. Si alguien quiere hacerte daño, Señor, primero tendrá que pasar sobre mi cadáver. Si tú quieres que te siga hasta la muerte, hasta allá te voy a seguir. Un hombre determinado, un hombre de convicciones, un hombre firme en sus decisiones, que dijo, esto va a ser y eso voy a hacerlo. Y sin embargo, cuando estaba declarando esas palabras, el Señor le dijo, mira, mijito, Satanás, Lucas 22, me ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que resistas, prueba que viene, y una vez que pases ese trago amargo, tengas la capacidad de animar, de confortar, de acompañar a tus hermanos. Pedro no lo entendió y le insistió, no, Señor, ¿cómo? Yo no te voy a dejar, es más, yo no voy a permitir que vayas a la cruz. Y Jesús utilizó las mismas palabras que le dijo Pedro cuando recién lo llamó. Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí. Pero le dijo, Satanás, porque me eres tropiezo. Bueno, alguien pudiera pensar, se la devolvió, ¿no? Se la aplicó, como dicen los... Pero lo cierto es de que Dios tenía un plan para este hombre que era clave, que era líder en el desempeño de la obra de Dios en el lugar donde Dios lo había plantado. Y le dijo que esa misma noche le iba a negar. Pedro se quedó tan sorprendido. Yo quiero imaginarme, ¿verdad? Tratar de meternos a los zapatos de Pedro y pensar lo que pasó por su mente. Si hay alguien que ha demostrado que tiene fe, soy yo. Si hay alguien que ha sido valiente para hacer más allá de las cosas que nos ha pedido, soy yo. Soy el único que ha caminado sobre las aguas. Soy el que estuve ahí en la transfiguración. Sé quién es Jesús, no tengo la menor duda que es el Mesías. Tengo revelación profética, el Señor me lo dio y yo pude entender y discernir quién es Él. Soy de los 12. Y ahora el Señor me está diciendo que lo voy a negar. No puede ser.
el Señor se equivocó, ha de estar muy angustiado con todo eso. Y sin embargo, cuando llega la noche y llegan a aprender a Jesús, se enfrenta a otra circunstancia más. Se encuentra con que en aquella hermosa familia que el Señor había formado, de aquellos 12 que se formaron, fueron su familia prácticamente, 3 años y medio, pues estuvieron juntos acampando aquí y allá, ¿verdad? Yendo de ciudad en ciudad por los caminos, se les hacía noche por allá en una montaña, allá dormían, ¿verdad? Y comían de la provisión que la gente tenía para ellos en el camino, dormían juntos, comían juntos, lloraron juntos, aprendieron juntos con el Señor, pasaron peligros juntos en la barca, se enfrentaron a demonios juntos, eran como una familia. Y sin embargo, tener que enfrentar que en una noche, en un instante, ve que uno de sus mejores amigos le traiciona. No estaba solamente traicionando a Jesús, estaba traicionando la confianza de los otros 11. Éramos un equipo, éramos 12, íbamos juntos, el Señor nos llamó para hacer esta tarea y ahora uno de ellos se le metió el diablo, como decía el hermano Murillo. Dios nos libre cuando se le mete el diablo a un pastor, decía. Se le metió el diablo a Judas. Y era un hombre que era difícil para perdonar. Imagínense con qué mirada. Bueno, cuando vemos la película La Pasión, ahí me ilustra un poco de eso, ¿no? La mirada de Pedro cuando ve a Judas que se acerca y diciendo tal vez dentro de sí, hombre cobarde, mira lo que está haciendo y si me permitiera el Señor te arranco la cabeza. Bueno, cuántas cosas pasaron por la mente de Pedro. Y luego después de eso, cuando los soldados avanzan sobre Jesús, ver que sus mejores amigos le abandonan, se van. Y Pedro saca la espada porque dijo, yo di mi palabra y la voy a cumplir, y se enfrenta a aquella guardia de soldados que no tenía ninguna oportunidad, pero él dijo, yo me muero por Jesús y aquí estoy para cumplirlo. Pero ve que sus amigos corren. Es decir, se siente solo, se siente traicionado, se siente defraudado en la confianza de aquel grupo, y luego encima de eso el Señor lo detiene y le dijo, Pedro, no es con espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Guarda esa espada. Es decir, el nivel de frustración de aquel hombre cuando Jesús mismo le había dicho Satanás, cuando el que para él era Satanás era Judas, el que los había traicionado. El ver que sus amigos los abandonan, el ver que la única herramienta que tenía en ese momento el Señor se la quita de las manos y le dice, no, Pedro, no es por ahí, no me defiendas, hazte a un lado. Es decir, literalmente así se sintió. Pedro, te hacemos a un lado. Y Jesús se dejó aprender por aquellos hombres. Y el resto de la historia la conocemos, pero en esos días fue una crisis muy severa en la vida de Pedro. Y estoy diciendo todo esto para poder aterrizar con el pasaje que leímos, porque quien escribió ese pasaje fue Pedro. Y lo escribió en base a la historia de su vida. Cuando él llegó a escribir esas 2 magníficas cartas pastorales, él las escribió basado en todas las experiencias que él había vivido, y lo estaba escribiendo a un grupo de hermanos que estaban pasando por un problema muy, muy agudo. Y entonces, momentos después de eso, es desarmado, es dejado, abandonado en aquel huerto. Yo me imagino llorando de frustración, de coraje, de impotencia. Lo que podía hacer no me dejaron hacerlo, el otro lo traicionó y mis amigos corrieron. Imagínense, era un nudo de coraje, de frustración, de odio, de impotencia, el corazón de Pedro. Con todo ese cúmulo de emociones, va y se asoma cuando puede recuperarse emocionalmente un poco, y va y se acerca y se asoma al gran espectáculo de la ciudad, el gran espectáculo nocturno. Habían aprendido a Jesús, lo estaban culpando y estaban trayendo y comprando testigos falsos. Había un gran alboroto, la gente empezaba a levantarse unos a otros, era un gran alboroto. Pedro se acerca y para su sorpresa hace lo que jamás se imaginó que iba a hacer. Niega a su maestro.
Y por salvar el pellejo simplemente dice, yo no lo conozco. Y no solamente lo niega, sino que lo que dice la Escritura es como una especie de renuncia a la fe que él había tenido, porque dice la Escritura que empieza a blasfemar. O sea, una persona que blasfema, ¿verdad? Una cosa es que una persona se enfríe y se aleje, pero otra cosa es que blasfeme. Empezó a blasfemar contra Jesús, contra los apóstoles, sus amigos, tal vez por el coraje que sentía, ¿no? Oh, este andaba también con los otros, yo no conozco esa bola de... Y empezó a decir, no, ¿cómo no? Si te vimos, tú eres el que estaba con Juan, yo no conozco a ese. Él estaba hecho nudo de coraje. Pero cuando le dicen, sí, te vimos con Jesús de Nazaret, tampoco conozco. Y lo dijo. Y blasfemó y habló groserías contra su maestro. ¿Dónde quedó entonces aquel hombre arrojado, aventado, que caminó sobre las aguas, que estuvo en la transfiguración con el don de revelación y todo lo que le dijo el Señor? Hermanos, en un instante se le desmoronó todo. Al siguiente día crucifican a Jesús, se le acaba la expectativa del futuro, piensa que 3 años y medio los tiró a la basura, empieza a pensar cómo le voy a hacer para decirle a mi papá todo lo que pasó y a mis otros hermanos. Andrés aquí anda conmigo, pero los demás, ¿cómo le voy a decir que cuando dejé el negocio me equivoqué y que seguía un hombre que ahora está en una cruz y que mis mejores amigos me abandonaron y que uno de ellos me traicionó? ¿Cómo les voy a decir que ese mensaje de vida ahora es un mensaje de muerte? ¿Cómo les voy a decir que todo lo que en un momento fue tan bonito para nosotros ahora es un momento tan triste? Pero empieza a pensar en eso, porque ya le empezó a decir a los demás. Platicó con su hermano Andrés, el registro de la Escritura lo menciona. Vámonos con la casa, pero ¿qué estamos haciendo? Si yo, que era la cabeza de este grupo, le fallé y todos ustedes salieron corriendo, ¿cómo vamos a enfrentar la tarea que el Señor nos dio? Vámonos. Ahí estuvo. Se acabó. Depresión total, ideas hasta suicidas tal vez, coraje con el resto de los apóstoles que lo habían abandonado, coraje y batallando para perdonar al traidor, a Judas. Tal vez sintió un gran alivio el saber que se había suicidado, que se había ahorcado, se lo merecía, no sé, tal vez sintió alivio en que ya no tenía él que vengarse con sus propias manos, sentía cierta liberación. Lo cierto es de que Jesús aparece después a ellos. Jesús resucita, como lo había dicho. Y él y Juan van y atestiguan en la tumba y todo muy contento, y parece que el panorama iba a cambiar, pero ahora había un gran problema para Pedro. Cuando Jesús ya resucitó, se apareció en primera ocasión con ellos, asombrados, todo gozo, alegría, gloria a Dios, la segunda aparición. El problema es que en Pedro había una gran pregunta. ¿Me irá a aceptar el Señor después de todo lo que hice? ¿Me irá a aceptar el Maestro después de haberlo negado? ¿Me irá a aceptar después de haberle fallado? El gran problema de la aceptación, hermanos, es algo que angustia el corazón de mucha gente. ¿Me aceptará el Señor después de haber hecho esto? Bueno, el Señor se la puso muy fácil a Pedro porque Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Y en su mismo lenguaje, mientras Pedro y Andrés efectivamente se volvieron a las redes, aún después de ver a Jesús resucitado, Pedro tal vez en su mente estaba el rechazo de Jesús. Apártate de mí, Satanás. No, pues el Señor me corrió y luego me desarmó y luego lo negué. Ya no soy parte de este equipo. Se regresó a pescar, vamos. Y el Señor va por él allá, en el mismo lugar donde lo había llamado la primera ocasión. Mientras ellos andaban pescando, les dice otra vez cómo tener una pesca milagrosa, como al inicio. Les refresca la memoria de las bendiciones pasadas.
se las hace presentes. Y encima de eso, les tiene unos pescados asaditos ahí en la lumbre. Alimento. Y ya le llama, vénganse para acá. Y no sé de dónde sacó los pescados del Señor, pero hoy los tenía. No era de los que pescó Pedro, pero le dijo, aquí tengo un alimento para tu alma. Y cuando lo reconocieron de allá de la barca, entonces Pedro, que ya andaba desnudo, dice la Escritura, bueno, los pescadores suelen hacer esas cosas por calor y por todo, ¿no? Pero en ese momento también simboliza de que Pedro había renunciado. Cuando ya cambias tu forma de vestir es que renuncias a algo, ¿no? Entonces Pedro cambió su vestuario porque había renunciado a eso. Ya no soy parte, ya no me siento parte, por lo tanto, pues no tengo que vestirme como ellos. Es uno de los primeros síntomas visibles, ¿no? Ya no me he visto como ellos. Para llamar la atención, para mostrarle su postura, para mostrar un caparazón y decir, ya no me digan nada, yo ya no soy de aquí, ya no me he visto como ustedes. Sin embargo, cuando ve a Jesús, y que lo ve ahí, que lo está llamando, y que le permite tener un milagro como al principio, alberga en su mente la esperanza de que el Señor lo reciba y se viste nuevamente. Es decir, Señor, voy a hacerle la lucha otra vez de ser tu creyente, de ser tu discípulo, y me voy a vestir de nuevo, y se lanza otra vez. El arrojado Pedro, ¿verdad? No esperó a remar a la orilla para que llegaran y acomodaran la panga, le dijo, ahí nos vemos, yo me voy, y se vistió y se lanzó al agua. Porque era Pedro el arrojado, Pedro el hombre de fe, Pedro el hombre líder, el hombre que se lanzaba a hacer las cosas. Y es el primero que llega todo bañado ahí, pero llega agachadito, se pone a un lado del maestro y el Señor simplemente le pasa un pescadito. Vente, mijito, aquí están las tortillitas ahí está, de harina para que veas. Y empieza a comer con él. Y como todavía no llegaban los otros, porque de aquí a que remaran y llegaran, Pedro tuvo la oportunidad de tener su encuentro personal con Dios. Ahí donde no hay nadie, ahí cuando llegas con Dios y dices, Señor, aquí no está nadie, mira, no está ni mi familia ni mi esposa, aquí no hay nadie en este momento. Necesito una palabra tuya. Pero resulta que la palabra es una pregunta. Pedro, ¿me amas más que esos que vienen remando por ahí? ¿Me amas más que esos? No, luego Pedro se acomoda. Claro, Señor, tú sabes que te amo. Ok. Apacienta mis corderos. Pero le repite otra vez. Pedro, ¿de veras me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, pastorea mis ovejas. Las palabras que usa el Señor me llaman la atención porque le pregunta amar y querer, que aunque parecen ser sinónimos, en las palabras originales no lo son. Le pregunta primero si me amas con ese amor incondicional, así como yo te he amado a ti. Me amas con el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que tú estuviste dispuesto a dar tu vida por mí. Me sigues amando, estás dispuesto todavía a dar tu vida, a sacrificar todo lo que tienes, a dejar las redes por causa mía. Y Pedro le dice, sí, Señor, aquí estoy puesto. Y la segunda pregunta, cuando le dice, ¿me quieres?, le está diciendo, ¿me amas realmente como tu amigo? Es decir, ¿realmente disfrutas mi compañía, Pedro? El tono de la segunda pregunta es diferente. ¿Realmente disfrutas mi compañía? El amor filial es el amor entre amigos. Cuando, ¿verdad?, amas a un amigo, tú nomás quieres estar con ese amigo. Tú dices, yo aquí me gusta mucho estar con mis amigos. Yo disfruté mucho, ¿verdad?, estos 3 días con mis amigos. Tuvimos pijamada el viernes, no nos queríamos dormir. Disfruto mucho estar con mis amigos. Bueno, así el Señor le dijo, ¿disfrutas estar conmigo, Pedro? ¿Disfrutas realmente? Y Pedro le dice, sí, Señor, disfruto mucho. Tú sabes que lo disfruto, tú sabes que te quiero. Bueno, entonces pastorea mis ovejas. Si estás dispuesto
hacer todas las cosas en el amor sacrificial por mí y te gusta estar conmigo, Pedro, yo no tengo ningún problema para recibirte. Pero necesito que me lo digas una vez más. ¿Realmente me amas, Pedro? Y Pedro simplemente le dice ahí, Señor, mira, tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que hemos vivido, tú sabes que en mi mente está el día en que me llamaste ha sido el mejor momento de mi vida. Señor, el día que caminé por las aguas, Señor, el día en que me enseñaste a perdonar, Señor, el día en que me mostraste tu gloria, el día, Señor, en que también me dijiste que te iba a negar, el día, Señor, en que me mostraste mi bajez y mi debilidad. Todos esos momentos están en mi mente, Señor, pero aún con eso yo quiero servirte de todo corazón. Y si tú me aceptas,